después de habernos preparado desde el principio de la Cuaresma con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, unidos en toda la Iglesia, la celebración anual de los misterios de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con la entrada de Jesús en Jerusalén. Acompañemos con fe y devoción a nuestro Salvador en su entrada triunfal a la ciudad santa, para que participando ahora de su cruz, podamos participar un día de su gloriosa resurrección y de su vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dígnate bendecir estos ramos y concede a cuantos acompañamos ahora jubilosos a Cristo nuestro Señor, Rey y Señor, reunirnos con Él en la Jerusalén del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los Olivos, envió Jesús a 2 de sus discípulos, diciéndoles: vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta: díganle a la hija de Sión, he aquí que tu rey viene a ti, apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La gente muy numerosa extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso. Los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban: Hosanna, viva el Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, hosanna en el cielo. Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían: ¿quién es este? Y la gente respondía: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has querido entregarnos como ejemplo de humildad a Cristo nuestro Salvador, hecho hombre y clavado en una cruz, concédenos vivir según la enseñanza de su pasión, para participar con él un día
de su gloriosa resurrección, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. El Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los iniciados. El Señor Dios me ha abierto el oído, y yo no me he rebelado ni me he echado atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que mesaban mi barba. No oculté el rostro a insultos y salivazos. Mi Señor me ayudaba, por eso no quedaba confundido. Por eso ofrecí el rostro como pedernal, y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alabadlo. Linaje de Jacob, glorificadlo. Temedlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo
según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿Qué estáis dispuesto a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ázimos, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle, el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro. ¿Soy yo acaso, Señor? Él respondió: El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Entonces, Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar. ¿Soy yo acaso, maestro? Él respondió. Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús cogió pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a los discípulos diciendo: Tomen y coman. Este es mi cuerpo. Y cogiendo un cáliz, pronunció la acción de gracias y se lo pasó diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Cantaron el salmo y salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús le dijo: Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús, Pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. y se acercó a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren para no caer en la tentación.
porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez, los encontró dormidos, porque estaban muertos de sueño. Dejándolos de nuevo por tercera vez, oraba repitiendo las mismas palabras. Luego se acercó a los discípulos y les dijo: Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente, con espadas y palos, mandado por los sumos sacerdotes y los senadores del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: Al que yo bese, ese es, detenedlo. Después se acercó a Jesús y le dijo: Salve, maestro. Y lo besó. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano para detenerlo. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder? Entonces dijo Jesús a la gente: ¿Han salido ustedes a apresarme como a un bandido con espadas y palos? Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Todo esto ocurrió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que detuvieron a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los letrados y los senadores. Pedro los seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote, y entrando dentro, se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y el consejo en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente, comparecieron 2 que declararon: Este ha dicho: puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que levantan contra ti? Pero Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por Dios vivo, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además,
yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué decidís? Y ellos contestaron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo: Haz de profeta Mesías. Dinos, ¿quién te ha pegado? Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada y le dijo: También tú andabas con Jesús el Galileo. Él lo negó delante de todos diciendo: No sé qué quieres decir. Y al salir al portal lo vio otra, y dijo a los que estaban allí: Este andaba con Jesús el Nazareno. Otra vez negó él con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron: Seguro, tú también eres de ellos, se te nota en el acento. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: No conozco a ese hombre. Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los senadores del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús, y atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces el traidor sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y senadores, diciendo: He pecado, he entregado a la muerte a un inocente. Pero ellos dijeron: ¿A nosotros qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas en el templo, se marchó, y fue y se ahorcó. Los sacerdotes, recogiendo las monedas, dijeron: No es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y, después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero, para cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se llama todavía campo de sangre. Así se cumplió lo escrito por Jeremías el profeta. Y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de uno que fue tasado, según la tasa de los hijos de Israel. Y pagaron con ellas el campo del alfarero, como me lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió. Tú lo has dicho. Y mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los senadores, no contestaba nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía soltar un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No te metas con ese justo,
porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los senadores convencieron a la gente que pidieran el indulto de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: A Barrabás. Pilato les preguntó: ¿Y qué hago con Jesús llamado el Mesías? Contestaron todos: ¡Que lo crucifiquen! Pilato insistió, Pues, ¿qué mal ha hecho? pero ellos gritaban más fuerte: ¡Que lo crucifiquen! Al ver Pilato que todo era inútil y que, al contrario, se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos en presencia del pueblo, diciendo: Soy inocente de esta sangre, allá vosotros. Y el pueblo entero contestó: Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron, le pusieron un manto de color púrpura y trenzando una corona de espinas se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha y, doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo: Salve, Rey de los judíos. Luego lo escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo forzaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa, echándola a suertes, y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y decían meneando la cabeza: Tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Los sumos sacerdotes con los letrados y los senadores se burlaban también diciendo: A otros ha salvado, y él no se puede salvar. ¿No es el Rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y le creeremos. ¿No ha confiado en Dios? Si tanto lo quiere Dios, que lo libre ahora. ¿No decía que era hijo de Dios? Hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía hasta la media tarde vinieron tinieblas sobre toda aquella región. A media tarde Jesús gritó: Eloí, Eloí, lema sabactani. es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? al oírlo algunos de los que estaban por allí dijeron: A Elías llama éste. Uno de ellos fue corriendo, enseguida cogió una esponja empapada en vinagre y, sujetándola en una caña, le dio de beber.
Los demás decían: déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se rajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Después que él resucitó, salieron de las tumbas, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: Realmente este era hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos. Aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderle, entre ellas María Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los Zebedeos. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas enfrente del sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato, y le dijeron: Señor, nos hemos acordado que aquel impostor, estando en vida, anunció: a los 3 días resucitaré. Por eso, da orden de que vigilen el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vayan sus discípulos, se lleven el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó: Ahí tenéis la guardia. Id vosotros y asegurad la vigilancia como sabéis. Ellos fueron, sellaron la piedra y con la guardia aseguraron la vigilancia del sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis palabras tienen como referencia una homilía que hizo una vez el Papa. Jesús entra en Jerusalén. La liturgia nos invita
y nos ha invitado a hacernos partícipes y tomar parte de la alegría y fiesta del pueblo que es capaz de gritar y alabar a su Señor. Alegría que se empaña y deja un sabor amargo y doloroso al terminar de escuchar el relato de la pasión. Pareciera que en esta celebración se entrecruzan historias de alegrías y de sufrimiento, de errores y aciertos que forman parte de nuestro vivir cotidiano. Como discípulos, ya que logra desnudar los sentimientos contradictorios que también hoy, hombres y mujeres de este tiempo, de nuestro tiempo, tenemos. Ejemplo, somos capaces de amar mucho y también de odiar, capaces de entregarnos valerosamente y también de saber tener posturas, de lavarse las manos como Pilato en el momento oportuno, capaces de fidelidades, pero también de grandes abandonos y traiciones. Y se ve claro en el relato del Evangelio y en la palabra proclamada que la alegría que Jesús despierta, esta alegría es motivo de enojo e irritación para algunos. Y así diría yo que nos encontramos con unos gritos en esta palabra. Y conviene identificar estos gritos en la palabra proclamada. Diría yo, primer grito, bendito el que llega en nombre del Señor. Jesús entra en la ciudad rodeado de su pueblo, rodeado por cantos y gritos de algarabía. Podemos imaginar que es en esos gritos y de alegría la voz del Hijo perdonado. Podemos imaginar escuchar la voz, el grito de alegría de los leprosos sanados, la voz de aquella mujer perdonada a la que iban a apedrear, la voz de aquellos que fueron ciegos y que ahora ven, la de aquellos que habían sido paralíticos, la de los pobres. Es el canto del publicano, del impuro. Es el grito del que vivía en los márgenes de la ciudad, en las partes marginales. Es el grito de hombres y mujeres que lo han seguido. ¿Por qué? Porque experimentaron la compasión de Él ante el dolor y miseria que ellos vivían y sentían. Porque se encontraron con la mirada misericordiosa y compasiva que les devolvió el valor de la dignidad de su propia vida. Es el canto y la alegría espontánea de tantos postergados que tocados por Jesús pueden gritar, bendito el que viene en nombre del Señor.
¿Cómo no alabar a aquel que les había vuelto la dignidad y la esperanza? Es la alegría de tantos pecadores perdonados que volvieron a confiar y a esperar en su vida, en la que había desesperanza y ya no había confianza en nada ni en nadie. Qué difícil comprender que la fiesta del amor y de la misericordia de Dios la integran quienes, toda esa lista que he referido de esos gritos y voces que se oían cuando lo acompañan al Señor. Ya decía ahí entonces quienes habían sido prostitutas, quienes fueron antes los publicanos, quienes fueron gente que andaba en el mal, movidas por el egoísmo, etcétera, sumergidos en el pecado, en todo lo que no es amor, desvalorizando su vida, su dignidad. Pero Él, por su misericordia, les volvió el sentido de la vida, de su dignidad. Y esta es la danza de la misericordia de Dios. Así que podemos decir, me atrevo a decir, que la fiesta de la misericordia de Dios es de los pecadores que han vuelto a la vida, los muertos que han vuelto a la vida, los pecadores que la misericordia los ha purificado. Ahí no entran los que están satisfechos, los que están limpios y no necesitan ser lavados en la sangre del Cordero. Ahí no están los autosuficientes, ahí no están los que tienen el dominio y el control de todo. No, aquí están los que no valían ante el mundo, pero se encontraron con la mirada compasiva y misericordiosa, y esto les devolvió la vida. Qué difícil es poder compartir esta alegría para quienes solo confían en sus propias fuerzas y que allá en el fondo se sienten mejores que los demás. El segundo grito: crucifícalo, crucifícalo. Así nace el grito del que no le tiembla la voz para gritar crucifícalo. No es un grito espontáneo, sino el grito armado, producido, que se forma con el desprestigio, la calumnia, cuando se levantan falsos testimonios contra los demás, contra el prójimo. Es la voz de quien manipula la realidad y crea un relato a su conveniencia. De esto estamos muy enseñados en nuestro país. Tenemos mucha experiencia de esto. Crean un relato a su conveniencia, no según la realidad auténtica. Y no tienen problema en manchar a otros para acomodarse ellos en sus seguridades, en el poder, que cada uno lo puede manejar desde el egoísta en niveles bajos de la sociedad hasta el egoísta en las altos cargos de la nación.
el grito del que no tiene problema en buscar los medios para hacerse más fuerte y silenciar las voces disonantes. Es el grito que nace de falsear la realidad y pintarla de manera tal que termina desfigurando el rostro de Jesús y lo convierte en un malhechor, siendo inocente. Es la voz del que quiere defender la propia posición, desacreditando especialmente a quien no puede defenderse. Es el grito fabricado por la patraña de la autosuficiencia, del orgullo, de la soberbia, que afirma sin problemas: crucifícalo, crucifícalo. Es el grito del sálvate a ti mismo, que quiere adormecer la sensibilidad humana, la solidaridad, apagar los ideales, ese sensibilizar, apagarlo. El grito que quiere eliminar la misericordia para con los demás. Hay un tercer grito, y esta es la muerte de Cristo en la cruz. El acontecimiento del crucificado, del muerto en cruz. Este es el grito del amor. Frente a toda esta maledicencia referida, el mejor antídoto es mirar la cruz de Cristo. Este es el antídoto. Y dejarnos interpelar por su último grito. El grito es uno, es el amor y es la misericordia. Eso es la vida del crucificado, que entrega la misma por amor, por misericordia para nosotros. Es el grito del amor. Cristo es en la cruz, muriendo, gritando su amor por cada uno de nosotros. Este es el grito del amor. Este acontecimiento terrible de esta muerte infame es el grito del amor de Dios por cada uno de nosotros, por jóvenes, mayores, por santos y pecadores, amor a los de su tiempo, amor a los de nuestro tiempo, a cada uno de nosotros. En su cruz hemos sido salvados para que nadie apague la alegría del Evangelio, para que nadie en la situación en que se encuentre quede lejos de la mirada de misericordia del Padre. Mirar la cruz, mirar al crucificado, es dejarse interpelar en nuestras prioridades, en nuestras opciones y en nuestras acciones. Como decía Santa Clara, míralo, contémplalo. Él es el espejo. En Él tenemos que vernos cada uno, cada una. Él es el espejo, dice Santa Clara. El crucificado. Mi vida frente a este acontecimiento de amor infinito se desvela y queda en la realidad que hay en mí. Y ahí debo de ser evaluado. Mi vida debe ser discernida. Ver hasta dónde yo me muevo por este amor
del que cuelga del madero, por esta misericordia para mí y para usted, o me mueven unas pasiones del egoísmo, donde mi hermano, mi hermana, mirará muchas cosas de mí, pero en la mirada no mira ni percibe la misericordia. Y dirá San Francisco de Asís en la carta a un ministro sobre aquel fraile que haya pecado, que no se retire de tu presencia sin haber mirado en tus ojos la misericordia. Y si no te la pide, ofrécesela tú, la misericordia. ¿Será que con estas palabras del seráfico Padre San Francisco de Asís, en el discernimiento de mi vida ante el crucificado, que es la misericordia infinita de Dios, ¿será que puedo decirle al seráfico Padre Francisco, así es, seráfico Padre, el que se ha encontrado con mi mirada, ha encontrado misericordia, no se ha ido sin ver misericordia en mi mirada? Ya no digamos en la palabra o en el gesto hecho. Si tu respuesta es, así es, seráfico Padre Francisco, así es, Señor Jesús, he hecho lo que tú haces, ser misericordia para los demás. ¿O será que más bien salgo aplazado en esta evaluación de mi vida frente al espejo, que es Cristo, que cuelga del madero entregando su vida por pura misericordia, por nosotros pecadores que eres tú y soy yo? A ver si esa misma misericordia la empleo o la mira mi hermano y mi hermana en mí. Hay otro grito, el cuarto. Es un posible grito. Gritarán las piedras. Pero existe en este día la posibilidad de este cuarto grito. Algunos fariseos de entre la gente le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Y él responde, yo les digo que si estos callan, gritarán las piedras. Hacer callar al pueblo es una tentación que siempre ha existido. Los mismos fariseos increpan a Jesús y le piden que los calme y que los calle, que los silencie. Hay muchas formas de silenciar y de volver invisibles especialmente a los pobres, a los pequeños. Muchas formas de anestesiarlos, de adormecerlos, para que no hagan ruido, para que no se pregunten y cuestionen. Hay muchas formas de tranquilizarlos, para que no se involucren y sus sueños pierdan el vuelo. Pero en Cristo crucificado se escuchan los gritos de la humanidad, gritos de lamento, del dolor, del sufrimiento, de la injusticia, de niños abandonados, de niños víctimas de pederastas, de niños abortados, gritos de muerte, gritos de genocidio, gritos de víctimas de la pandemia del virus COVID-19,
todos estos gritos, Jesús los asume y es la humanidad la que Él conduce y está con Él. Y Él entrega su vida por estos gritos de la humanidad que está en la experiencia de la muerte y tantas veces en camino a la muerte eterna. Pero de la cruz brota, de la cruz de Cristo, brota la victoria sobre el mal. Del crucificado sale el poder de la victoria sobre el mal. Del crucificado germina la vida. El grano de trigo muere, pero termina en una explosión de vida con su resurrección. Y de Él, desde ahí nace nuestra redención y nuestra liberación. Amén. Profesemos la fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, y que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó en María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén.
Dios del universo, por este pan y este vino, fruto de la vida de la tierra, del trabajo del hombre, que sin generosidad te lo presentamos, para que nos lo convierta en el cuerpo y en la sangre de tu Hijo, pan y vida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Purifica todo pecado para ofrecer dignamente, Señor, tu Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que la pasión de tu unigénito, Señor, nos atraiga a tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros. Salvador del mundo, sálvanos, tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con nuestro Papa Francisco, nuestro obispo Rolando, y todos aquellos que cuidan de tu pueblo. Lleva esta tu iglesia a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, de Ernesto González, Argüello, Fray Julio, que durmieron en la esperanza, todos nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su castísimo esposo San José, los apóstoles, San Francisco de Asís, Santa Clara, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. En Cristo, con Él y en Él, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos del mal, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de la perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia,
y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a este banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este cáliz, hágase tu voluntad. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. 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 Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo.
Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo, nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Gloriosísimo Príncipe de los ejércitos celestiales, San Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate contra los principados y las potestades, contra los caudillos de estas tinieblas del mundo, contra los espíritus celestes esparcidos por los aires. Ven en auxilio de los hombres que Dios hizo a su imagen y semejanza y rescató a gran precio de la tiranía del demonio. A ti te venera la Iglesia como a su guardián y patrono. A ti confió el Señor las almas redimidas para colocarlas en el sitio de la suprema felicidad. Ruega pues al Dios de paz que aplaste al demonio bajo nuestros pies, quitándole todo el poder para retener cautivos a los hombres y hacer daño a la Iglesia. Pon nuestras oraciones bajo la mirada del Altísimo, a fin de que desciendan cuanto antes sobre nosotros las misericordias del Señor, y sujeta al dragón, aquella antigua serpiente que es el diablo y Satanás, para precipitarlo encadenado a los abismos, de manera que no pueda nunca más seducir a las naciones. Amén. San Miguel Arcángel, el Señor esté con ustedes. Dios y Padre nuestro, mira con bondad a esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Podéis quedar en paz. Ave María Purísima.